¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Me acabo de fijar que estamos sin pantalla, pero esperemos que esté nuestro querido amigo Juan Pablo Rodríguez conectado ahí a la distancia, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Tomás, muy buenas tardes, saludos a todos quienes nos escuchan, a Álvaro, a Juan y especialmente a quienes nos escuchan acá en la región de Valparaíso. Esto es literalmente una voz que cae del cielo, porque no te estamos viendo, Juan Pablo Rodríguez. Yo tampoco los veo a ustedes, así que estamos en empate. Muy bien. Es como hacer radio a la antigua. A la antigua, efectivamente, mirando al cielo. Tiene su mística. Tiene su mística, efectivamente. Juan Lagos, ¿cómo estamos de la Fundación para el Progreso? Muy bien, Tomás. Pues partida doble esta semana, Juan Lagos. Así es, estuve el lunes ahí. Bien, me parece. Muy contento. Conversando con Cristian Araya, ¿vi? Álvaro Iriarte, director de contenidos de Res Pública. ¿Cómo vamos? Bien, Tomás, todo bien, gracias por la invitación. Oye, tenemos hartos temas de conversación. Porque están pasando cosas, no solo en el plano constitucional, ya lo vamos a conversar, sino también en otras materias. Voy a leerles solo algunos titulares que son interesantes para que vamos viendo por dónde nos vamos, ¿no? Primero, el gobierno ingresó anoche a Contraloría la respuesta al oficio por la inasistencia de Crispe a la comisión del caso Convenio, ¿no? Que ha generado una gran polémica la situación del jefe del segundo piso y que implicó además el pronunciamiento del Contralor, diciendo que como parte de la presidencia debía ir a la comisión investigadora del caso Convenio. El gobierno se tomó su tiempo. Por supuesto, varios días. Parece que era compleja la respuesta. Los plazos no eran fatales. Hay una decisión de la oposición en torno al veto por la ley de usurpaciones, que es bien interesante, pero hay un tema que a mí me parece particularmente interesante con el cual podríamos partir y que tiene que ver con la situación que se está viviendo en la zona norte, particularmente en Atacama, ¿no? La tierra de Álvaro Iriarte. Las tierras de Álvaro Iriarte, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el paro de profesores. El paro de profesores del Servicio Local de Educación Pública en Atacama, que ya lleva 50 días sin actividades en el aula, ¿no? Un paro que ha durado más de 50 días y que tiene afectado a más de 30.000 estudiantes en la zona. Por supuesto, en el centro de la discusión está el Ministerio de Educación y su reacción o la previsión o la previsibilidad que puede haber tenido esto y la anticipación con la que se pueden haber tomado medidas. Hay una entrevista circulando en La Tercera al ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, que califica de falta gravísima si el gobierno no estaba al tanto del impacto que iba a tener, del daño que iba a producir en más de, como les decía, 30.000 estudiantes, este paro tan prolongado de los profesores que dependen de los establecimientos que están bajo el alero del Servicio Local de Educación Pública. Álvaro Iriarte, por supuesto, ¿qué te parece la crisis, verdaderamente crisis educacional que se está viviendo en Atacama con este paro de profesores? Bueno, mira, a mí me parece que esto es crónica de una muerte anunciada, porque cuando se discutió esta reforma que creó, no de lo mismo la discusión del nombre, si está bien o no puesto, pero la nueva educación pública, proyecto emblemático que surgió de las consignas de educación pública gratuita y de calidad, no nos olvidemos de eso en su momento, caballito de batalla para la elección en el 2013 de varios flamantes nuevos diputados que ahora forman gobierno, incluso hay uno que es presidente, y también, por supuesto, una de las promesas de campaña más resonadas de la presidenta Bachelet cuando compitió en su segundo mandato. Y la verdad es que esta situación ahora reventó por 50 días de paro y por pauta noticiosa, pero el SLEP en el caso de las provincias de Copiapó y Chañaral lleva mucho tiempo con problemas, más de un año con problemas que no se daban probablemente antes, y es una situación brutal porque si tú a esto le sumas que existe un proceso en el cual tienen que instalarse 70 servicios locales de educación. Santiago tiene el de Barrancas y el de Barrancas también ha tenido una serie de inconvenientes, pero el problema es que los promotores de esta reforma ahora salen a decir, incluida varios que votaron a favor como diputados, que no, está mal diseñado. No, es que es un problema de implementación. Y por supuesto la voz que más se repite es que es un problema de dinero. O sea, que en el fondo faltarían más recursos, porque en este país, cada vez que hay un problema porque el Estado no tiene la capacidad de hacer la función que se intentó atribuir, el problema siempre es de recursos. Claro. Y ahí estamos en esa situación brutal. Los niños de la región de Atacama son los que tienen la peor índice de educación en todos los indicadores que tú hagas. Y además tienes esto. Entonces, es una situación que no tiene vuelta. Yo lo digo súper seriamente y es un tema para que todos los auditores en la región de Atacama tomen conciencia de lo complicado que está la situación. Juan Pablo Rodríguez.
En primer lugar, yo reafirmaría un principio general, porque acá lo más dramático resulta que 30.000 niños de Atacama durante 50 días no estén teniendo clases, ¿no? Y lo que muestra, a mi juicio, sea cual sea la razón, lo nocivo y lo ilegítimo que resulta parar las clases, en términos generales. Los niños no pueden ser los rehenes de ninguna causa, por muy justificada que esta causa esté. Y en Chile, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a la violencia en los colegios, a las tomas de colegios, a los paros en colegios, y eso es anormal y resulta grave. En segundo lugar, también me resulta muy grave la posición que ha tenido el ministro de Educación, ¿no? Como la mayoría de los ministros de este gobierno, más que gestores de solución de problemas y traer buenas noticias, son comentaristas de la realidad. Y frente a este hecho tan grave, al ministro no se le ocurre nada mejor que decir, mire, ¿sabe qué? Este no es un problema del gobierno, este es un problema del Estado, de modo tal de eludir su responsabilidad. Oiga, ministro, con independencia que probablemente esto tenga cuestiones que vienen de antes, usted es el ministro de Educación, usted está ahí para conducir, para gobernar, para hacer que las cosas cambien, y no para comentar la realidad, ¿no? Recién se metió el ministro hoy día, cuando esto salta en los medios nacionales, al día 50 decide meterse. Eso es gravísimo, es una negligencia inexcusable a mi juicio. Y en tercer lugar, y con esto termino, lo paradójico que resulta, que hoy día esa generación que nos gobierna, que se construyó a la luz de la lucha por una mejor educación gratuita, sin discriminaciones y tantos apellidos que le ponían a esa dimensión, a esa comillas lucha, hoy día en el gobierno sea completamente incapaz de mostrar cualquier resultado que nos pueda decir que la educación en Chile ha mejorado en algo respecto de, pongámosle, el 2010, 2011, donde partieron con especial fuerza estas manifestaciones. Lo único que ha hecho el Frente Amplio y el Partido Comunista, tanto como oposición cuanto como gobierno, es destruir la educación chilena, especialmente la educación pública. Y hoy día, siendo gobierno, eso resulta especialmente grave, Tomás. Juan Lagos. Bueno, este es otro caso más de cómo las medidas de izquierda, cómo la tolerancia que suele tener la izquierda con la violencia termina afectando un derecho tan esencial como el derecho que tiene todo niño o joven a educarse, ¿cierto? La continuidad de las clases es algo vital, eso lo puede decir cualquier experto en educación o cualquier persona con sentido común. Y perderse 50 días de clase a mí me parece un escándalo, y como muy bien lo dijo el exministro Raúl Figueroa, es un escándalo que recién a los 50 días el ministro Cataldo pretenda poner cartas en el asunto. Eso yo creo que es realmente escandaloso. En ese sentido, yo creo que es un buen avance en el proyecto de nueva Constitución establecer como un deber constitucional del Estado, ¿no es cierto?, el ser responsable de la continuidad de las clases. Yo creo que es una buena noticia porque hace mucho tiempo habíamos olvidado esa verdad. Habíamos pensado que las personas más pobres perdieran clase, bueno, era uno de los costos típicos que implican las luchas políticas del colegio de profesores. Pero en realidad creo que como debería pasar en todo nivel educativo, la continuidad de las clases debería ser un mínimo absolutamente. Sumándome a todo lo que han dicho anteriormente, me parece que está bien claro y que lo que plantea Juan Pablo es lo central, ¿no? Es cómo se utiliza al final a los niños, a los estudiantes de rehenes o de medio de chantaje para conseguir algún fin político, gremial, en fin particular, y se perjudica el derecho a la educación. Y la verdad es que este es un gobierno que se ha demostrado tremendamente incompetente en diversas materias, y esta no es la excepción, ¿no? A los 50 días está el ministro Cataldo preocupado de ver qué hacer en Atacama. Probablemente la pérdida de clase en niños ya a estas alturas, cuando son tal cantidad de días y tal cantidad de alumnos, va a ser irrecuperable en ese proceso educativo. O sea, basta ver los últimos resultados del CIMSE para darse cuenta del daño que ha generado en la educación, el ausentismo escolar, la deserción, pero también las movilizaciones en establecimientos como el Instituto Nacional y otros emblemáticos que han pasado. Prácticamente hay alumnos que salen casi con un año de paralizaciones, ¿no? En términos de días de pérdidas de clases, producto precisamente de movilizaciones, en fin. Es una situación muy lamentable, pero la verdad es que no hay mucho que agregar en ese sentido.
Cambiémonos un poco de tema antes de irnos a la pausa, que me parece interesante conversarlo. Hay una polémica bien interesante que tiene que ver con la decisión que toma Sinovac de desistir. Para explicarlo desde atrás, la empresa Sinovac, ustedes saben que fue la empresa que elaboró las primeras vacunas contra el coronavirus, que fue las que adquirió Chile cuando solo pocos países tenían posibilidad de vacunar a su población contra el coronavirus, ¿no? La famosa Coronavac, que nos pusimos varios, 1 o 2 veces, había tomado la decisión y se anunció en su minuto de instalar una fábrica, una industria, digamos, en la zona norte del país, particularmente en la región de Antofagasta, ¿no? Iban a instalar una planta de Sinovac desde la cual podían, además, efectivamente, transmitir o transportar vacunas hacia el resto de Latinoamérica, ¿no? Y en los últimos días se conoció que la empresa Sinovac desistió de la posibilidad de instalar una planta en la zona de Antofagasta. Ya había una discusión o una polémica respecto a, bueno, ¿por qué se va Sinovac, ¿no? ¿Por qué decide desistir de instalarse acá? Por supuesto, el ministro Grau ha defendido, ha dicho que ha habido problemas con el contrato, le ha cargado la mano a la empresa, en definitiva, a tal punto que hoy día la oposición ha decidido interpelar al ministro de Economía, Nicolás Grau, por la instalación, por este tema, dada la falta de respuestas o la poca claridad que hay respecto a la decisión de desistirse de Sinovac. ¿Qué te parece, Álvaro Iriarte, esta polémica nuevamente en la zona norte? La zona norte ha estado en el centro de la discusión esta semana. Bueno, yo creo que aquí la pregunta es fondo, porque hemos visto que hay más de una versión de por qué Sinovac se retira, pero yo creo que no hay que perder en vista lo siguiente. O sea, pareciera que acá el problema es otro. El problema es que hacemos una gira a China, donde decimos que nos va exitoso, lo único que sacamos en limpio es el anuncio de una inversión de una planta para baterías de litio. Que por lo demás es menor el monto a invertir que los 2 proyectos que están en el Salar de Atacama paralizados por permisología. Pero resulta que Sinovac, que había anunciado este tema, se retira. Y parece ser entonces que el problema de fondo es que el gobierno no tiene capacidad de, primero, atraer y, en segundo lugar, retener inversión. Proyectos de inversión extranjera. Y esto es interesante porque en el fondo aquí sí que depende del gobierno, entre otras cosas, porque no nos olvidemos que la administración anterior hizo la primera etapa cuando se hicieron estas conversaciones de poner a disposición terrenos. Así es. Que son del Estado. Entonces aquí no se puede echar la culpa que la sociedad tomó una contraparte que fuera otra sociedad chilena, tomó una decisión de directorio y no se quiso invertir. Esto es responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Juan Pablo Rodríguez. Yo diría dos cosas, Tomás. Primero, una constatación general grave también. Es que Chile, lamentablemente, esto es dramático, ha dejado de ser un país atractivo para la inversión extranjera. El Frente Amplio y el Partido Comunista, de un buen tiempo a esta parte, se han encargado de promover y demoler, al final del día, aquellos elementos que permitían que en las últimas 4 décadas Chile sea un país que recibía inversión extranjera, abierto al desarrollo, certidumbre institucional, seguridades, tasas corporativas de impuesto competitivas. Hoy día eso, lamentablemente, no lo tenemos. Bien lo decía el fundador de Mercado Libre hace pocas semanas en el Mercurio. Chile hasta hace muy poco era una excepción en Latinoamérica, pero ahora es un país latinoamericano más, en donde para operar en materia de seguridad tenemos que operar con las mismas medidas de seguridad que operamos en Ucrania, que es un país en guerra. Ese es el estado actual de las cosas en Chile y eso es muy grave, y quienes lo sufren son, como siempre, las clases medias y los sectores más desfavorecidos. Y en segundo lugar, también lo mismo que le diría al ministro Cataldo, se lo diría al ministro Grau. Usted no es un comentarista de la realidad. Cuando le preguntan respecto a este tema, él dice, literal, esta administración no ha tenido ninguna conversación respecto del proyecto de Antofagasta. Como si esa declaración lo exculpara. Claro. Esa declaración lo que hace es inculparlo. Ministro, usted tiene que hacer la pega. Usted tiene que traer la inversión. Tiene que ir, tomarse un café con los chinos. Si no les gusta el terreno, ofrecerles otro, mostrar cuáles son las ventajas comparativas respecto de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y traer la inversión. Y no quedarse así como, mira, esto fue un problema de los chinos y tal. No, usted tiene que mostrar resultados. De eso se trata, gobernar. Y este gobierno, en el arte de hacer cosas, de gestionar, de materializar, absolutamente nada. Es solo criticar, discurso, destruir los mejores, para construir poco y nada. Juan Lagos. Bueno, es ahí donde uno se pregunta a qué fue la ministra Camila Vallejos también, ¿no es cierto? Porque, bueno, por último que esta visita oficial del Partido Comunista, que parece haber sido el Partido Comunista y no del gobierno, claro. Por último que haya traído buenas noticias en esta materia, y ahora con la noticia a la que llegamos es que estamos perdiendo inversiones que ya habían sido comprometidas, y yo creo que eso es una
es una pésima noticia. Estoy muy de acuerdo con Juan Pablo en el hecho de que el ministro Grau, uno de verdad espera una respuesta de mayor nivel frente a eso, es decir, el por qué se prefirió a Colombia. Casi lo que nos quiere decir el ministro Grau es que se enteró por la prensa de lo que estaba pasando en Antofagasta y que él sabía que había algo en Quilicura y no quería. No tenía claridad, no tenía mucha claridad. Entonces, No está en el área chica. entonces yo creo que en ese sentido, una cosa que le haría muy bien al gobierno sería una interpelación, dado que parece que para responder a cosas el gobierno le toma tiempo, es decir, le tomó tiempo responderle al Contralor y ahora parece que al mismo ministro Grau le está tomando mucho tiempo el respondernos algo coherente a todos los chilenos. Por lo tanto, yo creo que una buena interpelación podría darle el tiempo para dar una respuesta mucho más coherente y mucho más acorde a su cargo. Estamos conversando, queridos amigos, con Juan Lagos, Álvaro Iriarte, Juan Pablo Rodríguez, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y a la vuelta vamos a seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Álvaro Iriarte, Juan Lagos y Juan Pablo Rodríguez acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cable que ha generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima. ¿Dónde? Al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad gracias a BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado de la contingencia financiera. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Nos vamos a cambiar de tema en esta conversación para los que se van sumando aquí en la 92.1 FM con Álvaro Iriarte de República, Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa, Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Vamos a conversar del tema constitucional. Y yo quisiera partir valorando las declaraciones que dio hace tan solo algunos minutos la precandidata presidencial de la UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien ha anunciado, a pesar de reparos en el tema de la ley Protege la Vida de quien está por nacer y de la eliminación de las contribuciones, en que Evelyn Matei manifiestamente está equivocada en ambas posiciones, que va a llamar a votar a favor en el plebiscito de salida de este 17 de diciembre. Me parece una buena decisión de Evelyn Matei, es una buena decisión que los líderes políticos tomen posición una vez que el texto está efectivamente elaborado. Y por lo tanto me parece que hay que valorar la decisión de Evelyn Matei, quien había sido bien crítica del texto hace algunas semanas. Hoy día se suma a la posición prácticamente clara del Partido Republicano, por supuesto también de José Antonio Kast como líder de la oposición, y también de la misma UDI y Renovación Nacional que estaban en esa posición. Es una buena noticia de Evelyn Matei, hay que valorar que ponga su liderazgo en este tema, el capital político, como bautizó ella en su minuto, así que me parece muy bien la decisión que toma Evelyn Matei, al margen de que los dos temas que muestra la diferencia o discrepancia del texto. Yo tengo, por supuesto, una posición distinta a la de Evelyn Matei, tanto en que yo estoy de acuerdo con la protección de la vida que está por nacer, como con eliminar las contribuciones, y así lo han estado los consejeros de Chile Vamos también, y los consejeros del Partido Republicano, así que en eso Evelyn tiene una posición distinta a la de la coalición y a la del Partido Republicano. Me parece una buena noticia, y con eso se empieza a despejar un poco el panorama, Juan Pablo y Álvaro, porque la verdad es que ya los liderazgos de Chile Vamos están en el a favor, lo mismo los del Partido Republicano. Hay buenos indicios dadas las últimas entrevistas de Andrés Joanet como presidente de Amarillo y Jiménez Rincón como presidente de Demócrata. Es decir, las fuerzas del rechazo, las fuerzas de oposición al gobierno del presidente Boric parecen estar ya bastante instaladas en el a favor, cuando va quedando apenas un mes y medio para el plebiscito de salida. ¿Qué te parece esta decisión, Álvaro Iriarte? Mira, la verdad es que yo considero que siempre es interesante que los líderes de opinión se quemen, sean valientes y den su opinión, porque es muy fácil aspirar a ser estadista o líder de una coalición guardando silencio, ¿eh? Un muy buen caso de eso, siempre documentado, fue la trayectoria del presidente Barack Obama como senador. Mientras fue senador por el estado de Illinois, en los temas controversiales salía de la sala y no votaba. Entonces no se sabía cuál era su postura. Yo creo que esto es muy valioso.
es muy valioso. Pero también creo que es importante que, sobre todo la coalición a la que pertenece Evelyn Matei, que entiendo por la que aspira a ser candidata presidencial o precandidata se hace en primaria, también es importante que no basta con que una persona en el Chile de hoy día diga estoy a favor para que la elección en el fondo se abran las puertas con un caudal enorme de votos. O sea, aquí en el fondo todo esto es positivo, todo esto suma, pero sin lugar a duda lo más relevante es que hay que salir a vencer lo que tú mismo has llamado en reiteradas columnas la fatiga constitucional, Tomás. Hay que salir a vencer eso, hay que salir a vencer el desencanto y también hay que salir a vencer esta dinámica de mucha gente que no ha revisado el texto todavía y que sostiene que va a votar en contra única y exclusivamente porque es una forma de protestar en contra de la clase política. Pero es valioso de todas maneras y es un avance importante. Ahora viene la siguiente etapa, esperar el texto y empezar a difundir el contenido del texto. Juan Pablo Rodríguez. Sí, ciertamente también me parece que uno de los principales liderazgos políticos del país, también dentro de la derecha, manifieste con claridad su posición, me parece extremadamente valioso. Me parece que es muy importante ir reconfigurando esa coalición electoral por el rechazo, que es relevante. Y también diría que la aproximación de Evelyn Matei es correcta en el sentido que es imposible que nadie, me incluyo, ninguno, esté 100% de acuerdo con ningún texto ni ninguna propuesta. Y por lo tanto, creo yo que el elector tiene que hacer el ejercicio intelectual de ponderar, de equilibrar beneficios, riesgos, pero no puede tener la pretensión, a mi juicio, utópica, de que cada letra, cada coma, cada punto, cada párrafo de una propuesta constitucional le guste. Tiene que responder a la pregunta, por ejemplo, si es o no mejor que lo actual, cuánto nos distancia de la Convención Constitucional pasada, estratégicamente cómo nos va a posicionar respecto a aquella izquierda radical, que sea cual sea el resultado de diciembre, va a seguir con esto. Y esto no es abstracto, esto es real. Lo dijo la experta del Partido Socialista, Catalina Lagos, ayer. Dijo, miren, la suerte está echada. Pase lo que pase en diciembre, gane el a favor o gane el en contra, pase lo que pase, la cuestión constitucional no está resuelta. Lo que nos está notificando que les da lo mismo a respetar cualquier resultado democrático mientras el texto constitucional no sea exactamente igual al que propuso la Convención Constitucional pasada. Hay una parte muy importante de la izquierda que siempre va a estar en contra. Y por lo tanto, y sumándome a lo que dice Álvaro y a propósito de la fatiga constitucional, creo yo que es bastante evidente que este es el momento, con un texto que, no obstante, quizá en el 100% no nos interprete, si es un texto sensato, construido democráticamente, que le ofrece un horizonte de estabilidad a Chile y que en aspectos fundamentales es muy mejor que la Constitución actual. Me quedo yo fundamentalmente, con esto termino, en el sistema político. Porque si bien la cuestión constitucional o el cambio constitucional no es la respuesta a los principales problemas que tiene Chile, sí en algunos aspectos, como el de facilitar la producción de decisiones públicas, sí va a contribuir a que esas urgencias sociales como pensiones, vivienda, salud, educación, se resuelvan de manera más rápida, promoviendo la gobernabilidad por sobre la fragmentación. Y eso es muy relevante, creo yo, que los electores lo tengan a la vista al momento de decidir su voto para el 17 de diciembre. Juan Lagos. Fíjate que yo estoy de acuerdo con Juan Pablo Rodríguez en que este texto no debería interpretar a nadie 100%. en un 100%. Ahora bien, creo yo que los peros que debería tener un líder de la centro derecha deberían ir más por el lado de estar en contra de la igualdad sustantiva, de estar en contra de la paridad. Creo que ahí obviamente en los peros yo creo que demuestra una cierta distancia Evelyn Matei con lo que podría pensar una persona de derecha en general, creo yo. Ahora bien, creo que es una muy buena noticia. Creo que en ese sentido habían paralelos muy similares en lo que había hecho Joaquín Lavín, que era el candidato presidencial estrella en las elecciones pasadas, con el apruebo del plebiscito pasado. Con la gran diferencia es que cuando Joaquín Lavín salió a señalar eso, no hubo ningún líder de la UDI que saliera al paso en contra de las declaraciones de Joaquín Lavín. ¿Por qué? Porque pensaban que era su estrella, que era quien los iba a llevar a la moneda y por lo tanto había que dejarlo ir por la libre. Y aquí yo creo que hay una diferencia, y esa diferencia la planteó el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien cuando Evelyn Matei dio esta desafortunada entrevista en el Mercurio, Javier Macaya salió en contra de la posición de Evelyn Matei. Yo creo que eso es un buen gesto.
Eso demuestra, en comparación a cómo estaba liderada la UDI antes, esto demuestra un buen avance. Y yo creo que también eso fue lo que hizo concluir a Evelyn Matei, que tampoco podía seguir tanto tiempo navegando entre el a favor y el en contra. Es decir, ¿por qué? Porque ya su partido político estaba definido por el a favor. Hoy día en la mañana, que se desarrolló hasta hace pocos minutos el Encuentro Nacional del Agro 2023 en Agro, participó el presidente Boric, por supuesto, y de unas palabras inaugurales. En realidad fue más que eso, de un discurso, de unas palabras, un análisis, después del análisis del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y después de un video, así que en realidad no inauguró nada, de unas palabras, para ser más concreto. Y fíjate que uno de los temas de conversación fue precisamente el tema constitucional, porque por supuesto el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, sostuvo que uno de los temas centrales para recuperar la inversión, en fin, era precisamente la estabilidad, la certeza jurídica, y el pacto constitucional, la necesidad de que la Constitución represente una buena cantidad de personas. Y el presidente Boric fue muy crítico, ¿no? Y dijo, interpeló de hecho Antonio Walker directamente en sus palabras, y dijo, hubiese sido bueno que ese llamado a los acuerdos amplios lo hubiesen recogido, lo hubiesen efectuado antes de escribir el texto, y no ahora que el texto ya está escrito y no da cuenta de esos acuerdos, ¿no? Que es una lógica, la misma línea de lo que comentaba Juan Pablo respecto a lo que comentaba la comisionada experta Lagos, ¿no? Claro. Porque efectivamente la izquierda no va a reconocer en esto legitimidad democrática a la Constitución toda vez que ellos se sientan marginados de una redacción que no les acomoda, ¿no? Entonces, da lo mismo el resultado del plebiscito, en la medida que si ellos se sienten fuera del texto constitucional que se apruebe, ellos igual van a seguir insistiendo en que la cuestión constitucional no está resuelta, ¿no? Y en la misma lógica me parece va el presidente de la República, ¿no? Y por lo tanto, los acuerdos parecen ya no están determinados por si efectivamente hay una buena cantidad de personas que, dadas las reglas que se fijaron, aprueba el texto, sino en si la izquierda les satisface en un estándar que ellos mismos se imponen, ¿no? Exactamente, y además eso lo demuestran todas las izquierdas latinoamericanas. A ellos no los va a convencer ninguna constitución que no sea la de ellos. Ninguna que no sea chavista. Que no sea hacer la revolución por medio de la Constitución. Correcto. Y por lo tanto, intentar generar consenso o dejar contentos a esos grupos, lo único que nos quiere decir es que vamos a terminar instaurando la Constitución que ellos quieren. Entonces eso es muy importante señalar. El compromiso que tienen que realizar los partidos políticos es con la ciudadanía, es con las personas, y sobre todo con aquellos que el 4 de septiembre del año pasado se manifestaron en contra de la Constitución que quería el presidente Boric, que quería la comisionada Lago, que querían todos los comisionados oficialistas y todos los consejeros oficialistas. Fíjate que ese es interesante, Álvaro, analizar efectivamente, como dice Juan, la posición del presidente Boric, ¿ya? Porque si se han dado cuenta, de algún modo hoy día al presidente Boric se le sale la lengua, digamos, porque en el fondo lo que ha tratado de hacer el gobierno, y es su estrategia evidentemente cara a diciembre, es surfear el tema constitucional, ¿no? Es no involucrarse, porque tienen la conciencia de que si el gobierno se involucra en la oposición en contra, eso favorece a la favor, ¿no? El gobierno se da cuenta que es un pasivo, ¿no? Que es un buen primera base, un gobierno bien inconsciente, y en esto algo de... O un activo tóxico. Claro, un activo tóxico, efectivamente. Entonces, es interesante esa decisión que toma el gobierno, y hay un emplazamiento, por ejemplo, ayer del presidente de la UDI, Javier Macaya, que dice, oye, sería bueno que el gobierno tome posición para que los chilenos conozcan cuál es la opinión del gobierno, porque efectivamente, y aquí me parece que es una distinción, una cosa es la desfachatez, la irregularidad, la ilicitud de hacer campaña por una opción política con recursos públicos, con funcionarios públicos que tienen otras funciones y cuya plata está destinada a otros fines, como fue en el primer plebiscito, como lo hizo el presidente Boric en el plebiscito pasado. Y otra cuestión es negarse a tomar posición en un plebiscito muy relevante. Es decir, uno esperaría del presidente del gobierno que sea capaz de manifestar una posición en un plebiscito sin que necesariamente eso signifique que tenga que gastar plata o ocupar a sus seremis de jefes de campaña. Ayer anunciaron que iban a gastarse 200 millones de pesos en imprimir ejemplares, porque claro, como la vez pasada imprimieron una serie y los firmaban, sí, claro, unos rockstars, ahora también tuvieron que gastar un poco de plata, porque si no quedaban un poco en la inconsistencia. Entonces, es interesante cómo el gobierno está buscando surfear el tema constitucional y no manifestar postura de cara a diciembre. Yo creo que el gobierno está en esa parada exclusivamente, y lo hemos visto. O sea, el presidente Boric se fue de viaje, un viaje largo, no trajo muchos frutos, pero se fue de viaje largo. Ahora los panamericanos tienen copada la agenda. Es increíble que no tengo nada yo en contra de los gustos de programación de la gente, pero uno prende la televisión, las noticias, y
todo es Panamericano, el presidente fue a la apertura de los Panamericanos, por ahí le escuché a una diputada decir, oye, Boric para todos los días, el presidente Boric para todos los días. ¿Está de nuevo en los Panamericanos? Está en el voleibol. Es que por eso te digo, o sea, en el fondo claramente el presidente lo que no está haciendo es ejercer su rol ni de líder de coalición ni de presidente. Digo, se ve que tiene tiempo el presidente. Se ve que tiene tiempo. Qué envidia. O sea, mucho tiempo. Qué envidia, porque a mí me encantaría ir también a los Panamericanos, no perderme ni una. Lo que pasa es que está postulando a la medalla de oro en surfeo respecto al tema, constitucional. Y yo creo que no se va a pronunciar. La plata ya se la llevaron, ¿eh? No se va a pronunciar, Tomás. Yo creo que van a eludir el tema hasta el final. Oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo voy a tener que echar literalmente el panel. No lo voy a echar, pero lo voy a invitar a retirarse porque tenemos Los intimos. Nos intimos, claro. No, exhortos. Vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa con Matías Torres, jefe de la Mesa de Dinero e Inversiones Sostenibles de FP Capital, dado que ayer, 24 de octubre, fue el Día Internacional del Día contra el Cambio Climático. Vamos a estar conversando de cómo, desde el punto de vista financiero, efectivamente se puede contribuir a combatir el cambio climático, el calentamiento global, en fin, y cómo las inversiones también pueden ser dirigidas en ese sentido. Así que Álvaro Iriarte, Juan Pablo Rodríguez, Juan Lagos, le agradezco como siempre su participación en este día miércoles de panel. Hartos temas, pasamos por el tema constitucional, le pasamos por la crisis educacional en Atacama, por la poca claridad del ministro Grau, que no tiene a la chica en el tema de la Sinovac. Vamos a estar atentos a cómo avanzan esos temas. Nosotros vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa acá en Nuevas Voces con Matías Torres, jefe de la Mesa de Dinero e Inversiones Sostenibles de FP Capital. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y como les había comentado antes de irnos a la pausa, ya está conectado con nosotros Matías Torres, jefe de la Mesa de Dinero e Inversiones Sostenibles de AFP Capital. Vamos a estar conversando un tema bien interesante que tiene que ver precisamente con la inversión sostenible a propósito de este 24 de octubre, el día de ayer, que fue el Día Internacional del Día contra el Cambio Climático, y vamos a vincular dos temas que quizás para los que nos están escuchando tienen poco que ver, y tienen que ver con las inversiones, el mundo financiero y el cambio climático y la sostenibilidad. Matías Torres, bienvenidos a Agricultura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Tomás. Tengo una primera pregunta, porque puede sonar efectivamente que estamos aquí juntando dos cosas que en la cabeza de cualquier persona podrían estar un poco lejos, ¿no? ¿Qué es la inversión sostenible? ¿Cómo efectivamente se puede contribuir desde el mundo financiero, de las inversiones, del manejo de activos, en fin, de la administración de recursos, orientarlo a precisamente contribuir a la sostenibilidad? Cuéntanos un poco de qué se trata. ¿Qué te puedo decir? Hace más de 10 años a FP Capital estamos trabajando en esta temática, y para nosotros es muy importante vincularla a la inversión sostenible hacia la incorporación de procesos o variables ESG dentro de nuestra toma de decisión de inversión. ¿Qué son las variables ESG? Hablamos de factores ambientales, sociales y de gobiernos corporativos que permiten tomar mejores decisiones y buscar mejores retornos en el largo plazo. Perfecto, Matías, cuéntame una cosa. Tú me decís que ya han sido ya casi 10 años, ¿no?, de AFP Capital tratando de orientar hacia esos criterios, ¿no?, las inversiones. ¿Cómo se concreta eso en definitiva? Ustedes lo que hacen es evaluar efectivamente las empresas donde se invierten los recursos, donde ustedes compran las acciones, en fin, ¿cómo van evaluando efectivamente que las inversiones que ustedes hagan cumplan con estos criterios, con estos estándares, y por lo tanto generen finalmente un aporte en esta materia? Perfecto. Hoy nosotros, como tradicionalmente se revisa una compañía para ver una posibilidad de inversión, y hoy día estamos incluyendo estos factores para la evaluación global de la compañía, una evaluación más integral. Entonces nosotros evaluamos distintos criterios dependiendo del sector económico en cual la compañía está inmersa, y ahí definimos, por ejemplo, como lo que estábamos conversando, lo que planteaste del cambio climático. Hoy día nosotros medimos y revisamos la huella de carbono, por ejemplo, que emiten las compañías, o cuáles son el plan de residuos que trabajan las compañías, claro, o cómo gestionan los recursos hídricos en el caso de muchas compañías que extraen mucho ese producto. Estamos con Matías Torres, jefe de la Mesa de Dinero e Inversiones Sostenibles de AFP Capital. Te hago una pregunta, Matías, porque me imagino que la incorporación de estos criterios, de estos estándares a la hora de decidir usted dónde invertir, genera también como efecto positivo y necesario que las empresas, al darse cuenta que las inversiones también están condicionadas por el cumplimiento de estos estándares, empiezan de algún modo a autoexigirse el cumplimiento de nuevos estándares en materia de gestión de residuos, de contaminación, de emisión de CO2, para efectos de efectivamente ser atractivo para esa inversión. ¿Cómo has visto la evolución también desde el punto de vista de las empresas, del cumplimiento de estos estándares ambientales que permitan que ustedes efectivamente miren con buenos ojos que las empresas cumplen esos estándares y por lo tanto se hacen atractivas para ustedes invertir ahí? Yo creo que primero es importante mencionar que el regulador
ha permitido que las compañías, o ha impulsado a las compañías de que reporten este tipo de información. ¿A qué voy? Que gracias a esta normativa, las memorias de las compañías nos entregan información relevante asociada a criterios de sostenibilidad o a eventos de sostenibilidad donde nosotros podemos tomar mejores decisiones. Entonces, hoy día las compañías las vemos que están muy inmersas y muy preocupadas de lo que es la sostenibilidad y cuál es el impacto que ellas tienen dentro del planeta o de lo que pasa en el país. Matías, una pregunta hacia el futuro, porque tú bien decías, ya han sido 10 años en esta dinámica o en esta tendencia. Probablemente hace 20 años esto hubiese sido muy raro escucharlo, ¿no? Esto de las inversiones sostenibles o de que esto sea un criterio efectivamente para determinar una inversión. Uno hubiese pensado en lógica muy simple, bueno, ¿dónde está la mayor rentabilidad? ¿Dónde veo mejores posibilidades? ¿Dónde conjugo mejor las opciones de ganancia y riesgo? Y según eso invierto. Y de ahí cosas distintas. ¿Cómo ves que esto avanza hacia adelante, no? ¿Va a ir tomando cada vez mayor preponderancia este tipo de criterios de sostenibilidad, de preocupación por el cambio climático a la hora de invertir? ¿Cómo ves los próximos años, ya que los cambios son cada día más rápidos, digamos, ¿no? Y se instalan criterios cada vez más rápido. Yo creo que el principal punto acá es que la sostenibilidad busca que en el largo plazo tus retornos sean sostenibles en el tiempo. Entonces, esa es la primera premisa que te permite a ti tomar una decisión incorporando estos criterios para poder tener un mejor resultado. Entonces, hoy día nosotros vemos que las compañías y los inversionistas institucionales están enfocados en esto y están cada vez impulsando en mayor medida poder invertir en este tipo, en tomar este tipo de decisiones de inversión. Matías, una última pregunta porque se nos empieza a ir el programa. Estamos con Matías Torres, jefe de la Mesa de Dinero e Inversiones Sostenibles de AFP Capital. Desde el punto de vista de AFP Capital, ¿cómo ha sido la experiencia invirtiendo en este tipo de fondos, en fin, o de compañías que cumplen los criterios de sostenibilidad? ¿Hay un compromiso, ustedes han tomado institucionalmente el compromiso también de enfocarse en estos fondos y de así, dado que son administradores de fondos de pensiones, contribuir precisamente a un tema que cada vez la gente considera más relevante, que es el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y por supuesto la preocupación por el cambio climático? Para nosotros es un elemento muy importante poder trabajar el tema de la sostenibilidad. Hoy día nosotros creemos que invertir utilizando este tipo de herramientas nos genera un mayor valor, un mayor retorno en el largo plazo y que sea sostenible. Entonces hoy día para nosotros es fundamental y creemos que va a seguir hacia adelante con mucho empuje y cada vez vamos a sumar más inversionistas institucionales en esto. O sea, hay que pensar que hace un tiempo atrás firmamos el Acuerdo Verde con el Ministerio de Hacienda que nos permite ser actores relevantes en términos de lo que es la inversión sostenible y el impacto en el cambio climático. Matías Torres, jefe de la Mesa de Dinero e Inversiones Sostenibles de AFP Capital, te quiero agradecer este contacto acá en Nuevas Voces. Por supuesto, al día siguiente, no estamos a 25, al día siguiente, este día, digamos, mundial o internacional del Día contra el Cambio Climático, y cómo, por supuesto, desde AFP Capital ustedes contribuyen a través de las inversiones sostenibles efectivamente a invertir los fondos, en fin, en compañías que cumplan con estándares de protección del medio ambiente y de sostenibilidad y cómo eso genera valor a largo plazo. Así que te agradezco, Matías, este contacto para que nuestros auditores también vayan conociendo estas nuevas herramientas, estos nuevos criterios que existen. Gracias, Matías, por conversar aquí en Agricultura. Muchas gracias por la invitación. Con eso vamos a ir cerrando nuestro programa, queridos amigos, y haciendo las 13:55 acá en la 92.1 FM. Mañana, como cada día, como cada jueves, más bien, vamos a tener un jueves de historia con Alejandro San Francisco. Y, por supuesto, a continuación viene Deportes en Agricultura, así que usted quédese en sintonía de Radio Agricultura. Nosotros nos reencontramos mañana en Nuevas Voces, como cada día a las 13 horas. Que esté muy bien. Chao, chao.